Las ponencias van a durar solamente 10 minutos. Yo los voy a contabilizar por respeto a los demás y porque así lo han decidido la organización. Al cuarto toque se baja el micrófono y ya no se puede hablar más. La primer ponente es Rosa María Sanz de Acedo. Rosa María, cuando quieras. Sanz de Acedo. Sanz de Acedo. No, Sanz de Acedo. Ah, me falta un Sanz. Sí, lo sé. Lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Dime. Vale. Vale. Caminar es una apertura al mundo. El Camino de Santiago es una aventura, una prueba que deja sus huellas en quienes lo realizan. Navarra, una de las puertas de entrada del camino, es una de las grandes protagonistas de una historia que desde la Alta Edad Media ha dejado en nuestra tierra un amplio patrimonio cultural y artístico. Egunon, buenos días. Soy la vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Voy a presentarles un proyecto elaborado en 2019 por 3 personas de la Asociación de Amigos del Camisibay: Carmen Aldama, Adela Fernández, Carmen Barea y la ilustradora que ellas eligieron, Sonia Gurrea. Proyecto presentado y asumido por nuestra asociación en 2020. Dicho proyecto, la elaboración de un Camisibay sobre el Camino de Santiago en Navarra, consta del dicho Camisibay, que les vamos a mostrar enseguida, y unas actividades didácticas complementarias. Este proyecto ha sido desarrollado, editado, promocionado y defendido de forma conjunta por ambas asociaciones. Hoy es una realidad gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y a la Fundación La Caixa. La presentación oficial del Camisibay se realizó el 13 de mayo en la inauguración de las 23ª Jornadas Jacobeas 2021 en el auditorio de la Biblioteca de Navarra, Nafarroako Liburutegia. El Camisibay es una técnica japonesa de narración oral. Está formado por un conjunto de láminas que tienen una ilustración en una cara y texto en la otra. Los espectadores contemplan en grupos reducidos los dibujos mientras una persona lee el texto correspondiente. Yo no voy a interpretarles el Camisibay porque no soy intérprete de Camisibay, pero la interpretación del Camisibay se realiza colocando las láminas en orden sobre un teatrillo de 3 puertas, que es el butay, se le llama este soporte de madera, de cara al auditorio y deslizando las láminas una tras otra mientras se lee el texto. 2 movimientos son necesarios: uno de deslizamiento hacia afuera, sacando la lámina que ya se ha visto y leído, y otro hacia adentro, colocándola detrás, de forma que una nueva lámina queda a la vista del público. El movimiento de las láminas hace balancear continuamente la atención y las emociones entre la anticipación de lo que va a venir y la estabilidad de lo presente, favoreciendo la concentración en la historia. Tienen ahí en la primera imagen el butay cerrado y el butay precisamente con una de las intérpretes que ha colaborado, una de las que ha realizado el trabajo y que, por supuesto, había hecho el Camino de Santiago. 2 son las características más importantes de las narraciones: la sencillez y la correspondencia entre texto e imagen. Intentar narrar todo el recorrido
recorrido del Camino de Santiago era algo impensable, ya que para mantener la atención del público se recomienda no utilizar más de 10 o 12 láminas en total. Coincidiendo con la propuesta inicial, el hilo conductor fue el tramo navarro del Camino francés, de Roncesvalles hasta Viana. Son 14 láminas, aunque yo para esta representación he seleccionado solo alguna de ellas. Los objetivos lo tienen ahí. El objetivo general es dar a conocer el Camino de Santiago entre la población infantil de Navarra. Está editado en castellano y en euskera y dirigido preferentemente a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Se trata de fomentar el interés en el alumnado por el conocimiento del Camino de Santiago, profundizando en aspectos culturales, religiosos, de convivencia y otros valores asociados al mismo. Descubrir la riqueza natural y cultural que encierra la ruta jacobea a su paso por Navarra. A este respecto, ellas nos dijeron que qué estación queríamos que apareciera en las láminas de naturaleza. Elegimos finales de junio aproximadamente, porque claro, si va a ser una familia la que va a hacer el camino, los niños no van a hacer borota desde el principio. Facilitar el aprendizaje de forma global e integral de aspectos naturales, culturales y de organización social en Navarra. Promover desde edades tempranas el conocimiento del patrimonio cultural del Camino de Santiago y, aunque ahí no lo ponga, potenciar el sentido de pertenencia y orgullo hacia nuestra tierra. Estas son las láminas que he seleccionado. Una familia con 3 hijos de entre 9 y 12 años, Ainhoa, Miquel y Eunay, preparan con ilusión las mochilas. Van a hacer el Camino de Santiago por Navarra. En esa lámina se trata de representar el nerviosismo del principio y el camino como aventura. Lo que se lee en el texto es el diálogo que ellos tienen. Llegada a Roncesvalles. Visita a la colegiata de Santa María. Los padres ponen a los niños en el contexto histórico del lugar. Recogida y sellado de la credencial. Las primeras etapas discurren entre los verdes valles de Erro y Esteríbar, un entorno natural de gran belleza. El río Arga les conduce a Pamplona, rodeada por grandes murallas y situado en lo alto para su defensa. Comparar la monumentalidad de la ciudad con los pueblos pequeños por los que han ido haciendo el camino. Visita la catedral, el ayuntamiento y paseo por el recorrido del encierro y las calles del casco viejo. También se puede ir por la Estafeta y por San Nicolás a tomar algo. Puente la Reina. La unión de los 2 ramales del Camino francés, el que están recorriendo y el que viene desde Aragón y entra a Navarra por Sangüesa. Ejemplo típico de pueblo camino. La calle Mayor, por la que aparece en una de las imágenes, aparece con muchos bares y tiendas, todo en aras del servicio para los peregrinos. Y la calle Mayor conduce, ahí lo tienen, hasta el magnífico puente, a orillas del Arga, donde descansan. Y esta es la de mi ciudad, Estella-Lizarra. El río Ega y la calle de la Rúa los llevan desde la iglesia del Santo Sepulcro a la iglesia de San Pedro de la Rúa. Hay muchas iglesias en el camino. Los padres comentan cómo la motivación religiosa de las peregrinaciones es algo que también hay que tener en cuenta. En esta ciudad se fundó la primera asociación española de amigos del Camino de Santiago en 1962. Los arcos. Cambio de paisaje. La vid y el olivo son ahora los protagonistas. Visita a la iglesia de Santa María la Real y salida por la Puerta de Castilla. A lo largo de algunas de las imágenes se ven los símbolos del camino, las flechas, los mojones, los saludos, buen camino, etc. Pero bueno. Y, por último, Viana, última etapa. Entrada por el Portal de la Solana, una de las 4 puertas de la muralla que rodea la ciudad. Termina la aventura. Ambiente festivo entre los peregrinos que descansan en la Plaza de los Fueros, enmarcada por el Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María. Decirles que este proyecto, a lo largo del mes de octubre, ha llegado a todos los colegios
de primaria de Navarra y a muchas de las bibliotecas de la red pública que lo han solicitado. Muchas gracias, eskerrik asko. Esto es todo. Me ha sobrado tiempo, como debe ser. Creo que he puesto el correo electrónico de la asociación en la lámina 1. Cualquier duda que tengan o que quieran referente al Kamisibay, les puedo facilitar el correo electrónico de la asociación o el mío. Pues muy bien, vamos muy bien de tiempo. Segunda ponente va a ser María Ángeles Fernández. Bueno. Vale. Buenos días. El tema de mi comunicación, que comparto con Amparo Sánchez, es un tema un poco más prosaico que el de la espiritualidad, digamos. Pero consideramos que es de interés también en el entorno del Camino de Santiago. El Camino de Levante, el título de la... No sé si lo has dicho, el título. No. El título de nuestra comunicación es El Camino de Santiago de Levante como motor cultural y de desarrollo local. Tengo que decir que tras nuestra peregrinación en el año 85, pensamos que desde Roncesvalles, pensamos que el Camino de Santiago era una fuente inagotable de recursos, tanto artísticos como de espiritualidad, como turísticos, como de convivencia, como de, en general, de todo lo que rodea nuestra vida. Y empezamos a pensar que desde Valencia, que es donde trabajamos y vivimos, los peregrinos, para hacer el camino francés, que es el que entonces existía, tenían que subir a Roncesvalles y seguir el camino hasta Santiago. Por lo tanto, pensamos que era mejor proporcionar, si existía, un camino desde Valencia. En el año 91, este camino se presenta en Zamora, en el Congreso de la Vía de la Plata, que organizó la Fundación Ramos de Castro. Se presenta como un proyecto, no como una realidad. Pero la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana lo hace suyo y empezamos a trabajar estudiando la posibilidad de un camino que pudiera llevar desde Valencia hasta Santiago, recorriendo varias rutas para salir de Santiago hacia el camino francés. Los caminos eran difíciles, eran inseguros, no tenían infraestructura. Por lo tanto, optamos por la vía Augusta. Y he aquí que en ese recorrido, prácticamente, si no todas, la mayoría de las poblaciones tenían historia de haber poseído un hospital de peregrinos. Así que para nosotros nada mejor que eso. Nos permitía acceder hasta Toledo, nos permitía seguir a Ávila, nos permitía atravesar las ciudades históricas de Toro y Zamora y entrar a Galicia por Orense, evitando así el embudo que con los años se iba a formar en el camino francés antes de entrar en Santiago. Bien. Cuando hicimos este recorrido, en varias ocasiones lo hicimos, primero en pequeños grupos y luego desde Valencia en
en un solo viaje a pie, por cierto, que es más de un mes, pues nos dimos cuenta que además de esas grandes poblaciones o capitales que he nombrado, existían numerosos pequeñas poblaciones que tenían un rico patrimonio cultural por descubrir. Poblaciones venidas a menos que de alguna forma se quedaban aisladas, no ellas con el entorno, sino el entorno también con ellos, porque no tenían la posibilidad de descubrir los tesoros que algunas de ellas guardaban. Nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro y damos información al peregrino en la segunda, tercera ciudad del país. Quiero decir que tenemos una gran afluencia de peregrinos que con sus donativos nos permiten seguir manteniendo una oficina de alquiler, pero también invertir en contribuir con estas pequeñas poblaciones, aquellas que lo quisieran, a crear pequeños albergues, porque el Camino de Levante nunca será el camino francés, por supuesto, pero si podemos contribuir a crear pequeños albergues, pues la gente se demorará en la población y eso hará que se enriquezcan entre ellos. Estábamos en lo cierto y a partir de entonces hemos venido trabajando en esto unas veces de forma individual y otras veces ayudados por terceros, es decir, American Pilgrims, una asociación benefactora que tiene ya un largo recorrido en este sentido, ha contribuido a crear algunos de estos albergues. Los pueblos pequeños no disponen de muchos recursos. Por lo tanto, a algunos ni se les ocurre hacer un albergue, aunque ese patrimonio histórico merezca ser conocido. El patrimonio ha estado ahí toda la vida y nadie se ha dado cuenta de su valor. O sí, pero para ello se necesita dinero y en estos pueblos falta el dinero. Sin embargo, la idea de montar un albergue, pensamos, podría beneficiar al pueblo situándolo en el mapa, como se dice ahora. Quería recalcar que el peregrino, cuando llega a uno de estos pueblos, llega a pie. Habitualmente, el peregrino, que se precie, llega a pie, no llega en coche, no llega en motocicleta, no llega en autocaraván, llega a pie. Y es recibido con la primera persona que encuentra del pueblo, hola, ¿cómo está? ¿Dónde está el bar? ¿Tienen bar? Por otra persona que también va a pie. Es decir, que el encuentro es entre gente de la misma condición. No hay diferencia de categoría. Eso hace que la relación sea mucho más cercana que en una ciudad. Uno entra en la ciudad y, bueno, no sabe ya a quién preguntar, si el que se acerca está bien dispuesto a contestar o no. Pero creemos que para un peregrino es fácil contactar con esa población y intercambiar una relación que puede ser para el futuro, o no. Yo recuerdo que en esta comunicación traigo unos testimonios de algunas poblaciones, pequeñas poblaciones, por las que hemos pasado y que han visto que su percepción del peregrino
y su percepción de la situación actual del pueblo había mejorado. Poco, pero había mejorado. Estos testimonios, voy a empezar por el último, porque es el más técnico, digamos. Sí, porque para nosotros el primer contacto que tuvimos con el pueblo fue negativo. Sin embargo, le vimos unas posibilidades de crecer. Es un pueblo que tiene menos de 800 habitantes, pero tiene un monumento magnífico, una iglesia que fue de los hospitalarios de San Juan, románica. Está en una colina, se llama Castro Nuño, está en un castro, y enfrente tiene el gran meandro del río Duero. Por otra parte, tuvo hospital de peregrinos, con su vieira que todavía conserva, y tiene una población envejecida también. Pero en esos momentos el alcalde nos escuchó, a través de un concejal, pues nos escuchó y no nos dijo que no, tampoco que sí, pero si aportábamos algo, nosotros colaborábamos, pues a lo mejor ponía a nuestra disposición un inmueble que estaba abandonado y que podíamos adecentar. Y así empezamos. Pues en Castro Nuño, en 2012, nosotros pasamos en el 92, me parece, en el 2012, a raíz de una visita al municipio. Vale, bien, lo que quería decir es que cada peregrino toma un café, cada peregrino va al horno a comprar un bollo de pan, cada peregrino puede quedarse a dormir, y eso ha significado una forma de mejora para el pueblo. Hoy está rehabilitado con todos los servicios. A ver, eso es mío. El tercer ponente, don Manuel F. Rodríguez, representante personal, que es el periodista. Oye. Don Manuel, por favor. Ah, vale. Vale, gracias. Temas técnicos. De acuerdo. A ver cómo avanza esto, vale. Buenos días, bos días. Esta ponencia se titula Estamos en la década de los 1200 años del descubrimiento del sepulcro de Santiago el Mayor, propuestas para una conmemoración cultural. Y bueno, voy a intentar controlar el tiempo. Son 20. Bueno, se titula así y nace de un artículo que yo publiqué hace tiempo en la revista Peregrino, porque evidentemente se va a producir este hecho. Y entonces, a raíz de ahí, Juan Guerrero, que anda por ahí, no sé si está por aquí Juan, me sugirió ir para el Congreso, porque a eso no le añades una propuesta de lo que podrían ser algunas referencias de la conmemoración. Yo no soy quien de entrar en estos temas, pero bueno, sí, como todo el mundo, tengo derecho a sugerir, y le dije que sí. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Pero antes os voy a explicar el porqué. Porque estamos en ese momento de los 1200 años. Tema complicado, difícil, en fin, pero que hay que abordar.
Uy, que no es esto. Esto sí. La Catedral de Santiago, como sabéis, se sitúa sobre un sepulcro. La Catedral de Santiago nació por ese sepulcro y se desarrolló, como el hecho de la peregrinación, por ese sepulcro. No sabemos exactamente cómo era ese sepulcro, donde se produjo el hecho de la invención de lo que se llamó el descubrimiento de los restos, supuestos restos, hipotéticos restos del apóstol Santiago. Sí sabemos que fue en un mausoleo que más o menos tendría esta factura. Esta es una imagen de finales del 19, principios del 20, y bueno, posiblemente fuese algo así, con 2 plantas, no lo sabemos, pero de hecho, lo importante es que ahí se va a producir, pasamos a la siguiente lámina. Uy, no. Lo importante es que en ese lugar, justo en ese lugar, se va a producir este hecho, se va a producir la invención, el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago con sus discípulos Teodoro y Atanasio a ambos lados. Este es el hecho. Hay un hecho histórico. Pero, pregunta, ¿cuándo fue? Ese es el tema. Que conste que a lo largo de la historia no ha motivado grandes preguntas al respecto. La Iglesia compostelana no preguntaba mucho sobre este tema y los peregrinos tampoco, les daba un poco igual, ¿no? Podían poner en duda si estaba o no el sepulcro, pero venían igual. Entonces, cuando se aparece el interés por darle una fecha que no existía a ese momento de la inventio. Aparece en el siglo XVIII, XIX, ya en el XIX con todo el tema del positivismo, las cosas hay que demostrarlas, las cosas tienen un principio, tienen una generación. Bien, pues el primero que va a proponer una fecha que tuvo un inmenso éxito fue Francisco de la Huerta, que era un juez eclesiástico compostelano que en el año 1735, creo que fue, propone en un libro sobre temas históricos, propone que ese momento fue en el año 813. Vale. Estupendo. Y lo justifica muy bien, además. No tenemos tiempo. Después, quien quiera, si le interesa, va a estar en la ponencia. Y lo justifica muy bien. Huerta hace un trabajo magnífico, hay que reconocerlo. Y, de hecho, el 813 tuvo un recorrido, y tiene incluso, sigue habiendo quien lo cita. Pero, ¿qué pasa? Hasta la Concordia de Antealtares, no tenemos un relato específico de lo que fue el hecho de la inventio, el hecho del descubrimiento. Pero ahí tampoco nos dan la fecha. Además, la Concordia de Antealtares, la Iglesia compostelana no tenía mucho interés en la fecha por estos momentos, por la Edad Media, porque esta Concordia tiene otro motivo. No está dedicada al inventio. La inventio es como una justificación de los monjes de San Payo de Antealtares que iban a perder parte de sus posesiones para la ampliación de la catedral y decir, oye, cuidado que nosotros estamos aquí desde la inventio. Somos los guardianes del sepulcro desde la inventio. Bien, entonces, la Concordia de Antealtares no nos da fecha. Hay una propuesta del siglo XVIII, del 813, pero que no va a fructificar para los investigadores más serios, más contrastados. De hecho, en las famosas, los libros más que han trabajado que trabajaron este tema con más interés científico, no citan el 813, y va a suceder que por primera vez en la historia de la ciudad de Santiago de Compostela, de López Alsina, profesor de la Universidad de Santiago, se presenta un documento que está contrastado históricamente, que cita que
quien era Kendulfo, que era el supuesto obispo, cuando si el 813 fuese válido, quien era obispo era Kendulfo, obispo de Iria Flavia. Entonces, en este documento se demuestra que Kendulfo, en el año 819, era todavía obispo de Iria Flavia, que a donde corresponde el área de Santiago, donde correspondía en aquel momento. Entonces, evidentemente, el descubrimiento no podía haber sido en el 813. Y se propone ya, a partir de ahí, y entramos ya en la propuesta, y me quedan 4 minutos, se propone como un periodo abierto que va desde la muerte de Kendulfo, desde que Kendulfo supuestamente deja de ser obispo de Iria Flavia, y que entra su sucesor, que es Teodomiro. ¿Por qué? Porque Teodomiro es el que aparece citado en los textos del siglo XII como el obispo del descubrimiento. Y este hecho se va a contrastar y se va a reafirmar cuando en el año 1955 aparece la lápida de Teodomiro en las excavaciones de la Catedral de Santiago. Entonces, algo tendría que haber... 3 minutos. Algo tendría que haber tenido este hombre con el descubrimiento. ¿Qué pasa? Entonces, nos situamos como principio de la celebración de los 1200 años en el 820 aproximadamente y lo prolongamos hasta el 833. ¿Por qué? Porque no se sabe cuándo vino Alfonso II el Casto a Santiago desde Asturias a ratificar ese descubrimiento, pero se cree que pudo ser en el año 833, 834. Entonces tenemos ahí un periodo que coincide con este en el que estamos, en el que en algún momento habrá que celebrar y conmemorar esos 1200 años. Y voy, insisto, quien quiera datos más concretos los tiene la ponencia. Voy rápidamente. Vale. Propuestas. Me quedan 2 minutos. Ningún congreso se ha podido tocar tangencialmente, pero no específicamente, se ha dedicado a la Inventio. Ya es ahora a la Inventio y a su contexto histórico. Habrá que dedicarle un congreso a esto, habrá que hacer estudios de investigación. Las administraciones tendrán que tocar este tema que es escabroso, pero que al mismo tiempo es súper interesante, súper atractivo. Yo creo que el Comité Internacional de Expertos, que para mí es la referencia en materia de investigación en España, debería abordar este tema con mucha ilusión y a lo mejor el entorno de celebración puede ser el próximo Año Santo, el 2027, por ejemplo. Aquí ya termino. Tenéis aquí una serie de prepropuestas, de precomeduras de coco mías sobre el tema. Incluso, 10 segundos, incluso, y la voy a liar, creo que hay que tocar el tema de las reliquias que están allí, en la urna. ¿Por qué? Porque la resolución de las ocultaciones, para mí, refuerza el misterio. ¿Y el Camino de Santiago qué es? Misterio. El día que no tenga misterio está muerto. Punto final, adiós. Bueno, es igual. Se lo regalo al próximo. O a la próxima. Ya me bajé de la moto, entonces. Vale, bájame eso, sí. El siguiente ponente, don Juan Carretero Lucena. Paso por aquí. Sí, perdón. Muchísimas gracias. Por respeto a doña Consuelo, voy a ver si soy capaz de aguantar la presión de los 10 minutos. Pero porque ella también lo pasa realmente mal, intentaremos cumplir. Les saludo a todos ustedes, soy Juan Carretero Lucena, el coronel jefe de la Guardia Civil en Córdoba. Y bueno, antes de eso fui peregrino y sigo siendo peregrino y estoy muy honrado de haber sido invitado a este congreso internacional donde he tenido ocasión de presenciar, pues, por no retrotraerme a ayer, que también, pero desde esta mañana, pues auténticas conferencias magistrales y un debate que ha sido todo un lujo y que, claro, casi que asume cada vez más responsabilidad el que sube aquí a hablar de lo suyo, porque con todo lo que se ha hablado esta mañana es bastante complicado. Pues bien, yo les voy a presentar una iniciativa que es el Camino Mozárabe, un camino seguro. Realizada en 2019 cuando comienza entre la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Córdoba y la Guardia Civil de Córdoba, pero que
ha tenido un recorrido histórico cortito de 4 años que ha llegado hasta aquí y que tengo el honor de contarle a todos ustedes. Verán, esto cuando comienza es buscando un momento álgido que fue 2019 en el que la Guardia Civil celebraba su 175 aniversario. Ahora les contaré por qué. Este es el índice que voy a seguir un poquito. Pero claro, nosotros teníamos una serie de obligaciones y nos marcamos unos objetivos claros desde el principio y mi presidente de la Asociación Cordobesa, Isidro Rodríguez, lo supo ver desde el principio y buscábamos una comunidad de intereses perfectamente extrapolables a cualquier otra provincia o incluso a cualquier otro país, ya verán. Uno de esos compromisos, uno de los productos que obtuvimos fue dar unos consejos de seguridad válidos para el Camino de Santiago en general. Y una de las maneras de consolidar que esta iniciativa iba bien dirigida fue la última etapa realizada precisamente el 2 de octubre, hace tan solo 22 días, en el que en la foto que ven abajo, con ocasión de la celebración de la patrona nacional de la Guardia Civil en Córdoba, la directora general de la Guardia Civil, acompañada por los generales, los máximos responsables de la institución, han participado en una etapa del Camino Mozárabe entre Cerro Muriano y Córdoba. Pues bien, siguiendo ese índice, verán, esto parte porque esos 175 años conmemorábamos que nace la institución de la Guardia Civil precisamente para dar seguridad a los caminos de España. Ese era uno de los principales motivos por lo que fue necesaria la creación del cuerpo. Entonces nosotros nos proponemos a principios del año hacer 5 etapas, una cada mes, para llegar con un sábado al mes de mayo, el 13 de mayo, que es cuando celebramos la fundación, habiendo recorrido el itinerario del Camino Mozárabe que atraviesa en diagonal, como ven en el mapa, la provincia cordobesa. En Córdoba se reúnen los caminos que proceden de Almería, Jaén, Granada y Málaga, y en diagonal salimos hacia buscar la ruta de La Plata ya por Mérida. Bien, daba la casualidad que precisamente en las 5 compañías territoriales en las que geográficamente se dividen la comandancia de Córdoba, que tengo el honor de mandar, pues el Camino de Santiago pasaba por esas 5 compañías territoriales, con lo cual cada mes era un capitán de la Guardia Civil el responsable de la organización de la logística de esa etapa, con lo cual se conseguía implicar a la Guardia Civil porque lo que queríamos era conocer bien el camino para saber qué atención podemos prestar al peregrino cuando nos necesite y llegar rápido a prestar ese auxilio, pero también implicábamos a los alcaldes de las localidades por donde pasaba el camino, a las asociaciones, a los colegios, a todo el que quisiera participar con nosotros. Ese fue el diseño de esas etapas, que tuvieron una participación media de unas 400 personas, siendo la más numerosa de todas ellas la que están viendo sobre el Puente Romano de Córdoba, en la que se inscribieron 690 personas. Bien, ahí perseguíamos unos objetivos y tuvimos la suerte de poderlos contar precisamente aquí en Madrid, en el IFEMA, en Fitur, con ocasión de la Feria Internacional de Turismo en 2019. Quiero decir que turismo nos daba un paraguas y una excusa perfecta para organizar la actividad, pero que entre las responsabilidades de la Guardia Civil está la de dar seguridad al camino y la de proteger el patrimonio español, el histórico, cultural y artístico, con lo cual el Camino Mozárabe nos estaba dando una estupenda oportunidad de prestar un mejor servicio. Pero uno de los mandatos que tenemos del Ministerio del Interior en España es ejecutar el Plan Turismo Seguro. Desde 2011, la Secretaría de Estado de Seguridad establece una serie de objetivos de ese Plan Turismo Seguro, y entre esos objetivos he destacado los que estaban directamente implicados con la actividad que nos proponíamos del Camino Mozárabe, un camino seguro, como era proporcionar un entorno seguro para el turista en su viaje por España, para el turista y para el peregrino, y en su viaje por España porque, como demuestra este Congreso Internacional, son cada vez más los peregrinos de otros países que quieren descubrir nuestros caminos de Santiago. Apoyar, por otro lado, el esfuerzo que hacen todas las administraciones. La estatal éramos nosotros, pero lo hacíamos de la mano de la Asociación de Amigos del Camino, estrechamente trabajando con el camino que ellos habían iniciado de colaboración con la Diputación Provincial y con los ayuntamientos, las entidades locales que aquí se han puesto de manifiesto varias veces durante esta mañana. Pero es que además queríamos cumplir con el fomento de la competitividad del turismo en España, porque es uno de nuestros motores económicos. Y queríamos hacerlo también desde el punto de vista de la corresponsabilidad social que teníamos para visibilizar
con nuestra capacidad institucional de visibilizar las actividades que hacemos, visibilizar el papel de otras asociaciones y de otras instituciones que nos acompañaron por nuestro camino. Bien, pues una de esas obligaciones que teníamos de nuestro Ministerio del Interior, además, era difundir una APP, una aplicación para los teléfonos móviles que les invito a conocer. Si quieren, después se la explico, pero se la pueden descargar en cualquier momento, que es AlertCops. AlertCops es un canal alternativo para contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, ustedes tienen los teléfonos y las maneras habituales, pero también tienen la posibilidad de establecer un chat, de estar contando por escrito un problema de seguridad que tienen o una duda de seguridad que tienen. Y al otro lado del chat tienen a un operador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que le están resolviendo el problema. Pero es que además tiene las capacidades de las nuevas tecnologías, con lo cual está uno geoposicionado desde el minuto número 1, tiene la capacidad de mandar vídeos y tiene la capacidad de mandar imágenes para facilitar también la comprensión de la parte policial para resolver la incidencia que se tiene. Bueno, pues queríamos hacerlo esto en el Camino de Santiago, con lo cual nuestros compañeros del Ministerio del Interior se vienen a Córdoba y dibujan un rectángulo en la diagonal del Camino Mozárabe a su paso por Córdoba. Y en ese rectángulo vamos haciendo pruebas. 3 minutos, madre mía, qué presión, Consuelo. En esas pruebas le invitábamos a todos los participantes que vinieron con nosotros a descargarse la aplicación y a utilizarla durante la etapa y a comprobar los saludos que le dábamos de bienvenida o los avisos que le hacíamos de temperatura extrema o los consejos de habituallamiento de agua en determinados puntos. Bueno, funcionó hasta el extremo que hemos pasado a 2021. Mi compañero, el teniente coronel Miguel Cañellas, está ahora en la otra sala. Él está destinado en el Estado Mayor a nivel central y ha promovido y ha impulsado esto con el Ministerio del Interior y ahora existe una funcionalidad en esa aplicación que se llama Guardián Cuerpos de Seguridad y ahí pasa a llamarse Camino de Santiago. Empezó por llamarse Guardián Benemérito, Guardián del Camino Mozárabe, Guardián Benemérito y ahora se llama Guardián Camino de Santiago. Les invito de verdad a conocerla. Y bien, otro de los compromisos que nosotros adquirimos con la asociación fue elaborar unos consejos de seguridad. Esos consejos de seguridad son los informes que los guardias civiles que prestaron servicio durante las 5 etapas del camino recibieron. Por aquí no puedo pasar con la moto, por aquí se quejan los peregrinos que habitualmente coinciden unos a pie y otros en bicicleta y tienen problemas de cómo pasar por aquí. Esos consejos de seguridad, con la ayuda de la Universidad de Córdoba, que fue colaborador desde el principio, conseguimos traducirlos al alemán, el francés, el español y el inglés y están alojados en la página web de la Asociación de Córdoba. Pues bien, la Guardia Civil en paralelo iba colaborando y firmando protocolos de colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino y en la propia página web de la Guardia Civil tienen ustedes a su disposición los consejos de seguridad que la Guardia Civil da para todo aquel que quiera iniciarse o repetir haciendo el Camino de Santiago. Digamos que nos propusimos unos objetivos que creemos que están bastante bien cumplidos, por eso era importante continuar con esta actividad contándola y diciendo que es posible hacerla en cualquier otra sede. Para nosotros es una iniciativa consolidada, desde que empezamos ya por 2019 se han hecho ya 7 ediciones y la última ha sido, como le he dicho, este propio mes, donde cada vez hay más participación de administraciones. Tiene futuro porque de la mano de la asociación, una vez más, vamos a seguir trabajando con la Diputación Provincial, que está metida en un proyecto de la Unión Europea por el cual vienen fondos para promocionar los caminos del oeste de la península ibérica. Y ya está, en ese sentido, como Consuelo no me da más tiempo, yo les invito a conocer a través de las redes sociales de la Guardia Civil, tanto en YouTube como en Twitter. Si ustedes ponen Camino Mozárabe, un camino seguro, verán qué vídeos y qué fotografías más preciosas y unos vídeos más simpáticos de en qué consistió esa actividad, donde además la Guardia Civil pone en práctica todas las capacidades que tiene. En concreto, en el Camino Mozárabe, a su paso por Córdoba, participaron la seguridad ciudadana, que somos los más conocidos, la seguridad vial, los compañeros de tráfico, también muy conocidos, el helicóptero de la Guardia Civil, el servicio, el SEPRONA de protección de la naturaleza y un poco todas las capacidades, y fue un placer disfrutarlo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Consuelo.
Y en quinto lugar, damos la bienvenida a Adriana Fernández Pérez. Adelante, Adriana. ¿Cómo uso el cuestión? ¿Está? Pues, a ver, aquí yo creo que pasas con este. ¿Uno Vale. pasa? Ahí está, con este. Buenos días a todos, buen día. Bueno, mi nombre es Adriana Fernández Pérez, vengo de Montevideo, Uruguay. Soy en este momento la presidenta de la nueva Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago, creada en plena pandemia el 19 de octubre del 2020. Y bueno, la ponencia, tal cual están viendo allí, se titula Asociaciones Jacobeas del siglo XXI, el papel de las asociaciones jacobeas creadas en países por donde no pasa el Camino de Santiago, el ejemplo de la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago. Ahí. Bueno, allí lo que tenemos es el artículo número 2 del Estatuto. Como toda asociación del Camino, son asociaciones sin fines de lucro, creadas para difundir el camino en el país en el cual están asentadas. Tienen allí también nuestros medios de comunicación, que es por redes y por correo electrónico. Desde Uruguay, cuando empezamos a pensar sobre la posibilidad de formar lo que es hoy la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago, las preguntas que nos surgieron fueron varias. ¿Cómo emprender el reto de formar una asociación de estas características en el siglo XXI? ¿Qué papel puede jugar una asociación de este tipo, sabiendo que los peregrinos actuales pueden encontrar información de calidad sobre todas las preguntas que se le plantean en cualquier red social o página web? ¿Y en qué cosas podríamos trabajar para hacer una propuesta interesante, dinámica, moderna, que sin perder la esencia del Camino de Santiago lo potencie y a su vez le trate de dar un papel importante a nuestros países de origen que por un tema geográfico e histórico no integran la red de los Caminos de Santiago? Allí tenemos la foto de los 20 primeros socios fundadores que firmamos en el Centro Alma Gallega los estatutos de inauguración de la asociación. ¿Cómo se basa nuestro trabajo? Bueno, básicamente está dividido en 5 áreas temáticas, en 5 comisiones. La de juventud, porque nos preocupa especialmente el tema de juventud y el tema generacional. El tejido asociativo en Uruguay, que contamos con muchas instituciones gallegas, también españolas, por cierto. Uno de los problemas grandes de los que adolecen es justamente el envejecimiento, tanto de su masa social como de sus directivas. Por lo tanto, nosotros, como asociación nueva, queremos apuntar a la juventud como base. Es decir, como siempre digo, yo no quiero que la asociación se muera conmigo, quiero que la asociación siga de largo. La segunda es Uruguay en Camino, que lo que hace es básicamente estructurar rutas por distintos lugares de Uruguay, preparando el camino justamente. Cultura en Camino, bueno, disertaciones sobre el Camino de Santiago desde todos los puntos de vista que se puedan dar, histórico, cultural, sociológico, en fin. Camino religioso. Nosotros no somos una institución religiosa de base, por varios motivos. Primero, porque queremos ser inclusivos con la gente que hace el camino por todos los motivos que ya han sido expuestos en esta misma sala. Segundo, porque nosotros vivimos en un país laico que no tiene ningún tipo de confesión unida al Estado y respeta a todas. Por lo tanto, nuestra institución es laica de base. Eso no quita que habemos personas que somos creyentes, practicantes, y que vimos la necesidad de tener una estructura dentro de la asociación que tenga una base religiosa. Y además peregrinamos a visitar los restos del apóstol, y eso nunca se puede olvidar. Entonces, bueno, sí tenemos un grupo que organiza misa. Y Camino es un grupo que la finalidad es que pueda organizarse un grupo que viaje a Galicia a hacer el camino propiamente dicho. Es más, lo estamos planificando para el año que viene, pero como asociación.
no como agencia de viajes. Lo quiero aclarar porque a veces aparecen esas transformaciones raras en el medio. No somos. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y en esa línea nos movemos y trabajamos. Les voy a mostrar nuestro logo porque tiene algo interesante. Nuestro logo fue diseñado por el ingeniero de caminos Santiago González Cortiñas. Santiago es gallego, de Orense, reside en Uruguay y explica lo siguiente. Para el logotipo quise hacer un recuerdo del Pelegrín del 93, logo del Jacobeo de 1993, y utilicé los 3 colores, amarillo, rojo y azul del mismo. El círculo amarillo sería la cabeza, que es el sol de mayo, y la capa del peregrino, las franjas de la bandera uruguaya. Luego el sombrero es una composición entre la boina gaucha y el perfil de Uruguay con la cruz de Santiago. Y después el bastón del peregrino. No metí ni la caparazón, ni la vieira, ni la calabaza para no recargar el tema. ¿Qué nos dice este primer año de trabajo? Que si bien los peregrinos, como les dije hace un rato, pueden encontrar todo tipo de información en las páginas web, lo que no encuentran es la parte humana y es lo que vienen a buscar. Cuando hacemos una reunión por Zoom o tal, el traslado de la experiencia, la escucha, lo que se habló un poco en el día de ayer. Bueno, ahí están 2 reuniones por Zoom que hicimos con Guillermo Ribeiro, que es hospitalero del Camino Portugués, y con Juan Alberto Pintos, que es un uruguayo que vive en Canadá y que desde allí se dedica a difundir la Vía de la Plata. O sea, en los 2 casos unimos 3 países, aunque no lo crean por Zoom. Esto es interesante. Allí lo que tenemos es la única imagen de Santiago Peregrino que existe en Uruguay, la única. Después está Santiago Matamoros, pero lo tienen escondido en el sótano de una parroquia por obvias razones. Y lo que ven al lado es una oración que se escribió cuando se llevó esa imagen a Montevideo. Esa imagen fue llevada por familias de migrantes gallegos al barrio Buceo, a la parroquia San Pedro Apóstol, y allí está. Tiene una bandera blanca en lugar de un bordón. La hija de las personas que lo trasladaron a Uruguay vive, es una señora mayor, y estamos tratando de poder recuperar, porque en Uruguay llegó a existir incluso una cofradía del Apóstol Santiago, que luego dejó de existir, pero que los libros están y que estamos tratando de recuperar. En esta parroquia, su cura párroco, Daniel Martínez, es, como digo yo, debe ser el último espécimen de cura, hijo de gallegos, con 50 y pocos años de edad. Hace 29 que fue ordenado sacerdote, vive en Montevideo, o sea, conoce y ama Galicia, y bueno, aceptó con mucho beneplácito el dar las misas a las personas que vayan o vengan de hacer el camino. Y bueno, en relación a autoridades, fue presentado a la asociación a nivel de consulado, con el cónsul que se fue, con el que vino, y en este momento en realidad, como me queda poco tiempo y no quiero poner nerviosa a Consuelo y no me quiero poner nerviosa yo tampoco, les quiero presentar un proyecto que a nosotros nos entusiasma mucho, a pesar de que, bueno, fue un poco el tema de discusión hoy del panel y yo lo quiero precisar un poco las cosas para no mezclar, a ver si nos entendemos. Los caminos de Santiago son el Camino de Santiago o los Caminos de Santiago son las rutas históricas que van de Europa a Santiago. Eso no existe punto de discusión para nadie. Eso está clarísimo. ¿Cuál es el tema? Nosotros vivimos en países, como por eso fue la pregunta de hoy, que nos separa un océano. Capaz que si nos separara tierra, hubiera habido un camino que los peregrinos hubieran hecho de Brasil, de Buenos Aires, de Montevideo. No lo sabemos, pero claro, nos tocó un océano, ¿no? Ni siquiera un río, un océano. Entonces, exacto, entonces la cuestión es, no podemos cambiar la historia, tampoco podemos cambiar la geografía, pero sí podemos considerar alternativas. Esto es una alternativa, 25 kilómetros por Montevideo. ¿Y por qué es una alternativa? Bueno, ahí están los recorridos que hemos hecho por Uruguay. Bueno, no salió esta transparencia, no importa. Para el que lo quiera ver está acá. Los 25 kilómetros por Montevideo son 25 kilómetros hechos a pie que reúnen 35 puntos de interés que unen a Galicia con Uruguay y a España con Uruguay. España, en Uruguay, la colectividad española, yo no manejo cifras, pero seguro que el que las maneje me va a dar la razón.
debe ser la colectividad más numerosa en relación a su población. No estoy hablando de números absolutos, sino en números relativos. Hablamos de casi 70.000 empadronados en una población de 4 millones de personas que no llegamos. ¿De acuerdo? Y no estamos hablando de toda la gente que no tiene nacionalidad porque no la ha tramitado, que si no, no sé cuántos seríamos. Esta es una ruta cultural. Acá hay cruceros, acá hay parroquias, acá hay Mojón, que se instaló en abril, acá está la imagen de Santiago Peregrino, acá hay museos como el de José Pedro Varela, bien digo, reformador de la Escuela Pública Uruguaya, hijo de gallegos, la esposa del primer presidente del Uruguay, hija de gallegos, y podría seguir, y Consuelo me va a matar. Entonces, el que lo quiera ver, aquí está. Este proyecto estamos tratando de que sea de interés de los dos lados, ¿tá? Nosotros estamos tratando de que se pueda reconocer como una etapa simbólica, si se puede integrar al Camino de la Coruña bien y si no, tal. Pero bueno, y el Ministerio de Educación y Cultura está implicado en esto, o estamos tratando de implicarlo en esto al Ministerio también de Uruguay. Muchas gracias por su tiempo. Disculpas. Perdón. Siguiente ponente, Friedrich Hasenbach. A ver. Dear friends of the Camino de Santiago, 24 years ago, just retired, I wanted to realize my long-cherished wish to make pilgrimage to Santiago de Compostela from my front door. Because I had already received a pilgrim pass in which a map of Europe showed me the route to be taken right next to my door. What is it? Where I have to push? This one? Sorry. Yes. To the right. Okay. But despite intensive search, there were no paths in all over Germany. The German societies could only advise me to start 1,500 kilometers further south in Le Puy-en-Velay. My home is the Red Point in Denmark. That's what I did after a 36 hours bus and train journey. The interest in pilgrims, which in these times was growing all over Germany, meant that St. James associations began to open up historically documented connecting routes to the routes in Belgium and France. In May 2005, pilgrims from northern Germany, Denmark, and Norway met in Rostock to revive the historical roots of St. James in northern Germany and connections to the north. These routes had been forgotten with the pilgrimage ban since the Reformation in the 16th century. On this basis of a map with the trade routes of the Hanseatic League in northern Germany from the 14th century and the conditions of the Declaration of Council of Europe in Santiago de Compostela of 1987,
the first step was to plan 4 new ways based on historical routes. In November 2005, a small group of pilgrims from northern Germany, of which I was a member too, got together to found a community, the Friends of the Way of St. James in northern Germany. Our goal, to set up 4 new routes based on the historical pilgrimage routes of the Middle Ages. The Via Ludlandica the Via Ludlandica, the Jutland route, runs over an ancient long-distance trade route with connected northern Europe with North Africa. It is assumed that the sacred places were visited on this way in the pre-Christian times. The Via Ludlandica covers a distance of 480 kilometers from the German-Danish border near Flensburg, 240 kilometers together with the Via Baltica south from Bremen. A western connecting route was covering another 180 kilometers. The Via Baltica. The course of the Via Baltica is based on the land connection of the Hanseatic League, a connection mainly between North Germany merchants in the middle of the 12th century and in the middle of the 17th century. The Via Baltica covers a distance of 750 kilometers. The Via Scandinavica, which during the Hanseatic era also served the salt trade between the salt city of Lüneburg and the commercial metropolis of Lübeck, runs along a similarly early trade and military route, a Via Regina. And last, the Baltic Central Germany Way. With this route, we reach a late medieval pilgrimage site known throughout Europe. It branches off the Via Baltica in Rostock and heads south to Bad Wildesmark with the miraculous blood church of St. Nicola after 190 kilometers. We are proud that on 2,400 kilometers, 65 to 75% of parishes and private individuals offer hospitality to pilgrims in return for a donation. A verification of the total number of pilgrims on our path is unfortunately not possible, as real numbers cannot be determined due to the lack of the central contact point. Pilgrim guides or directions or route books are available for all routes. These ways of St. James in the 5 northern German federal states with its connecting routes cover about 2,400 kilometers. They were all marked with a scallop shell as suggested by the Council of Europe. In 2008, thanks to the cooperation with the German Society of St. James, the first sections of the planned routes, and in 2009, all 4 were opened in the St. James Church in Lübeck.
In Denmark, Norway, Sweden, and Finland, new pilgrimage routes are now emerging that lead both to Nidaros, to the grave of St. Olaf, to that of St. James in Santiago de Compostela, and to that of St. Birgitta of Sweden in Vadstena. As part of the European Compostela 2010, with the second European star hike to Santiago de Compostela, 2 pilgrim staffs from Trondheim in Norway and Lund in Sweden could be passed on through our region and be brought to Santiago de Compostela for the very first time. Okay. As an organization, our community took part in the recreation of the Pomeranian Way of St. James from Kretinga in Lithuania through Kaliningrad and Poland to Rostock in the northern Germany from 2010 to 2014. In 2019 and 2020, we had time and the opportunity to left the northern region of Germany in order to position selected traditional pilgrim routes to 6 trans-European cultural routes in the European network of St. James. You can find them, you can take them in our homepage. Our vision to build bridges in Europe is reality today. We owe this not least to our sponsor and good friend, Dr. Robert Plötz, the longtime president of the German Society of St. James. In memoriam, Robert. Our community today includes a large number of followers inside the border of Germany and worldwide. We're only a small community. Today we see our main task in advising interested pilgrims in planning and carrying out their pilgrimage both in northern Germany and throughout Europe, and, where possible, to support them. Muchas gracias. La siguiente comunicación pertenece a Javier Quesada, John Nicolae, Elena Moncanú, y la va a leer Javier Quesada. Muchas gracias. Aquí. Queridos peregrinos, hospitaleras, colegas del camino, yo estoy un poco aquí de casualidad, digamos que no me dedico como cura al camino, ni mucho menos. Fui como peregrino porque me fui a vivir a Rumanía y desde allí tenía la ilusión de ir a la catedral porque había ido anteriormente, en el año 1989, a la Jornada Mundial de la Juventud, cuando el Papa Juan Pablo II fue con miles de jóvenes y no pude ni entrar ni a la Plaza del Obradoiro, era imposible. Y bueno, me quedé con ese anhelo y por avatares de la vida me fui a vivir a Rumanía y con otros colegas sacerdotes también de Rumanía, rumanos, pues nos decidimos a hacer el Camino de Santiago. Y en el año, no sé si fue 2015 o algo así, pues fuimos, nos encantó y tal. Y allí pues saludé a otro conocido que
nos animó como a continuar con ese espíritu del Camino de Santiago que habíamos descubierto y que nos había ayudado tanto y tal. Y pues nos dijo, podéis hacer un fórum, una asociación o algo. Y mi sorpresa fue que al volver a Rumanía, un poco viendo a ver qué podíamos hacer y tal, encontré a otros muchos peregrinos rumanos que habían ido también a hacer el camino y que se habían quedado también con esa experiencia fantástica. Y por casualidad, uno de estos peregrinos ya no era, digamos, un forofo, era un fanático, diría yo, del camino. Era un señor que vivía cerca de mi casa y que había hecho ya 20 veces el camino y era, bueno, un profesor de geografía que tenía también mucha ilusión en que el camino se conociera en Rumanía, etcétera, y empezamos a ver cómo continuar con esta labor de difusión del espíritu del camino, etcétera, y ya nos decidimos a fundar una asociación, que aquí podéis ver un poco algunas fotos del inicio. Bueno, al principio, lógicamente, fue todo muy peregrino, o sea, allí con el vecino y con otra chica que también había hecho el camino, a ver si podíamos hacer algo y tal. Un largo camino de comienzo bastante solitario, pero luego ya al año siguiente, con la ayuda del Xacobeo, y estaba aquí Manuel, sale en la foto, en el Instituto Cervantes de Bucarest, lanzamos ya, después de haber fundado la asociación, al año siguiente ya tuvimos un acto de presentación de la asociación con la ayuda del Xacobeo, del Instituto Cervantes, también la Embajada de España nos echó una mano y, por supuesto, la Iglesia nos ayudó bastante, aunque no directamente, ¿no? Que nuestra asociación era civil, ¿no? Como la mayoría de las vuestras, totalmente fuera de la Iglesia y no tenemos las actividades, aunque ahora tenemos precisamente la asociación de Rumanía, tenemos la sede en un despacho de una parroquia, ¿no? Que nos ha cedido un párroco. Bueno, los objetivos de nuestra asociación son los típicos, ¿no? Pues investigar la historia del camino en Rumanía, fomentar la peregrinación, también pues dar información a los peregrinos, escucharlos, etcétera, ¿no? Y lo más importante, creo yo que ha sido el estudio histórico que hicimos para demostrar, porque digo, esto todavía sigue, la investigación siempre está abierta, ¿no? Y que el camino existió en Rumanía. Entonces, después os pongo algunas diapositivas de los vestigios o pruebas jacobeas, pero el trazado que hemos concluido ha sido que en la parte central de Rumanía, os sitúo un poco para recordar dónde está Rumanía. Está bastante al este de Europa, como sabéis, ¿no? Entonces, al norte está Ucrania, luego está ya el Mar Negro, y hacia el este tenemos a Hungría y en el sur tenemos Bulgaria. Entonces, es un espacio ortodoxo hoy día. Como, digamos, España, entre comillas, es católica, pues Rumanía es ortodoxa. Allí no hay apenas católicos. Pero históricamente hay una región que es la región que está en el centro. Veis los montes Cárpatos, que hace como un arco desde el oeste hacia el este y luego va hacia el norte y vuelve de nuevo. Pues la región que está en el centro de ese arco, por dentro del arco, se llama Transilvania y es una región que históricamente era católica. Pertenecía al Imperio Austrohúngaro, era como una autonomía de Hungría, y entonces allí hubo pues mucha devoción a Santiago, como la hubo en Europa antes de la Reforma, ¿no? Y así como pues de Alemania, ¿no? Nos han contado ahora del norte de Alemania y de toda Europa se caminaba hacia Santiago, también desde Transilvania se caminaba. Hoy día, bueno, luego ya llegó la Reforma y allí fue muy fuerte, tanto de Calvino como Lutero y otras
reformas, incluso algunas herejías. También hay otras iglesias que se fueron, ya no son cristianas, pero allí fue muy fuerte, entonces hubo muchas guerras, etcétera, y ha quedado muy poco hoy día de lo que hubo de Santiago. Entonces, rápidamente, lo que hemos encontrado, os puedo presentar. Esta es una estatua muy bonita que está en una iglesia del siglo XIV en Brasov, que es una capital de Transilvania, que es el Santiago peregrino, ¿no?, típico, que aparece por toda Europa. Y esta iglesia hoy es reformada, es evangélica. Este cuadro es una iglesia que está dedicada a Santiago, es una iglesia muy antigua, pero vamos, una de las cosas que pasa en Rumanía son los terremotos, ¿no? No hay volcanes, pero terremotos sí, y entonces quedan pocas iglesias en pie, y lo que queda de esta iglesia más antigua es solo una lápida del conde que patrocinó esta iglesia, y se ha reconstruido varias veces, y esta es la última. Bueno, incluso esta ya tampoco queda. Ahora no sé si podemos ver la torre actual. Pero el caso es que sí es una iglesia con patrón Santiago, y es muy antigua, es del siglo XIII. Y ahí es en los Cárpatos, que era la frontera de Transilvania del imperio. Otros vestigios. Bueno, esto es muy bonito, es un fresco del Milagro de Santo Domingo de la Calzada, que está en una iglesia de los Cárpatos, ya muy al este, ya digamos que casi cerca del Mar Negro, y es una iglesia en Rumanía es multicultural, hay muchos de origen húngaro, muchos de origen alemán, y entonces esto es la zona húngara de uno de los pueblos húngaros, porque también hay de cultura húngara distintos pueblos, y entonces esta es de una de las iglesias húngaras que está allí, y es muy bonito, se ve la gallina allí volando, ¿no? Vemos el chico ahí que sobrevive, ¿no?, de la horca, etc. También tenemos, bueno, esto es un fresco de Santiago Peregrino, también en una iglesia cerca de Brasov. Una iglesia también de estos pueblos del norte de Alemania, que allí se dicen sajones, pero no son de Sajonia, pero se les conoce como Sassi. Y también pues tenían iglesias fortificadas, y dentro de esas iglesias pues también aparece en algunas ocasiones Santiago, como en esta. Este es una bóveda, de volta, no sé cómo se llama exactamente, clave de bóveda, que estaba en Sibiu, que es otra capital de Transilvania, Germanstadt en alemán, porque era también de los sajones, era uno de los mercados, y allí en esa ciudad vimos en la plaza central de la ciudad, donde está la catedral, que hoy día ya no es católica, es evangélica, pero fue católica también. Se hicieron unas excavaciones para reformar. Esta es una capital europea de la cultura de hace unos años, ¿no? Fue un hito para Rumanía, ¿no?, tener esa capital, y se hizo una gran inversión en la ciudad, etcétera. Entonces levantaron el último minuto, gracias, tarjeta roja. Y entonces, haciendo excavaciones en el centro de la ciudad, encontraron unos sepulcros y unos collares con vieiras. Y entonces, claro, los arqueólogos allí no tenían mucha idea del Camino de Santiago ni de cultura católica. Y entonces, bueno, el profesor Nicolae, que es nuestro presidente, buscando hasta en la sopa buscaba elementos jacobeos en Rumanía, ¿no? Y el mapa, hay muchas cosas de Santiago, ahora ya directamente del camino pues menos, ¿no? Pero esto parece que sí es algo que se trajeron los peregrinos de Santiago, y que se enterraban los peregrinos, ¿no?, como símbolo de la penitencia, las vieiras. Sí, había allí 2 tumbas con las vieiras en Sibiu, y también en otras ciudades se llama Turgumures. Hemos señalizado ya algunos tramos en todo ese
camino y luego el hito último que os enseño en la foto y me voy, fue que el Papa fue el año 2019 a Rumanía y entonces le pedimos, por favor, si podía bendecir el primer mojón. Es una ciudad que está a 4.500 kilómetros y, bueno, fue una bendición express, o sea, lo mínimo, porque tenía ya todo el programa y tal, pero lo bendijo, ¿no? Y ahí está la prueba, yo estaba delante, en la otra parte de la foto, y bendijo el mojón de 4.500 kilómetros hasta Santiago. Muchas gracias. En octavo lugar, el ponente es Antón Pombo. Adelante, Antón. Lo más rápido posible. Vamos allá. Muy bien, buenos días. Y antes de comenzar con la ponencia, deseo rendir un recuerdo sentido a una persona que falleció este año, en agosto, a principios de agosto, y que ha sido importante en el camino, aunque ha estado un poco silenciada, que es Pilar Baliña, la sobrina de Elías Baliña. Colaboró con su tío y muchos años de servicio al camino. Y también hacer un pequeño desagravio por lo que se ha dicho ayer sobre su tío Elías, al que se ha acusado en este congreso de ser vanidoso. Y las personas que lo hemos conocido y hemos trabajado con él sabemos que, como todo el mundo, tenía defectos, pero precisamente la soberbia o la vanidad no era uno de sus defectos. Bien. Vamos al grano, entonces. Vamos al grano. Habrá tiempo para la documentación, estudiarla. El renacimiento del Camino de Santiago está por estudiar todavía. Lo tenemos que trabajar, es historia contemporánea, faltan trabajos especializados, tendrá que pasar una hermenéutica, ese material, cotejar fuentes primarias, complementarias y no alcanzar la verdad, porque la verdad es un concepto absoluto que no está en la mira de los historiadores, sino más bien de los teólogos o en otros campos, sino objetivamente intentar llegar a una aproximación a la realidad, interpretar la realidad con un método científico, que eso es lo más importante. Muy bien, pues vamos al efecto de los 100 últimos kilómetros en la literatura jacobea. Ayer Ana Barreda y hoy varios de los ponentes han sacado a colación la palabra crisis en el camino. Sabemos que hay muchos negacionistas, es una moda negar las cosas, ¿no? Se niega el efecto de las vacunas, provechoso, se niega el cambio climático y también se niega que haya problemas en el Camino de Santiago o que haya una crisis. Bien, yo voy a intentar demostrar que esta crisis sí que existe y que además está ahora mismo funcionando ya en el camino. En algunos lugares, sobre todo, lo vamos a focalizar en esos 100 polémicos últimos kilómetros y para ello he utilizado una metodología que parte del análisis turístico en base a dos trabajos ya clásicos, que son los de Butler y Dorsey. No voy a leer lo que figura, lo pueden leer ustedes. Básicamente, Butler hace un estudio de los destinos turísticos. Ayer se dijo que el Camino de Santiago es un producto turístico, pues vamos a trabajarlo como si lo fuera, aunque yo no creo que lo sea, pero bien, vamos a aplicar esta metodología de análisis de la realidad que hacen los expertos en turismo. Entonces, Butler dice que los destinos turísticos, los recursos turísticos, como un poco con criterios biológicos, evolucionan, tienen un inicio. Ahí está explicado un poco, aplicado a la realidad del Camino de Santiago en los últimos años, un desarrollo y luego se agotan. Entonces, estamos en una fase en el Camino francés que quizás estaríamos en el desarrollo del destino, consolidación del recurso, pero también primeros síntomas de agotamiento no numérico, porque eso no es lo más importante, sino de sus valores, de sus características definitorias de lo que es la peregrinación tradicional. Dorsey, por su parte, hizo el estudio de la irritabilidad, o sea, de cómo la población residente reacciona frente al flujo turístico o flujo peregrinatorio, en este caso, y dice, pues la primera fase amable de euforia, después cierta apatía, hay una saturación y al final llega a eso que se llama turismofobia o problemas de convivencia entre el que llega, el visitante, el turista, el viajero y el que vive en los lugares. Bien,
creo que este cuadro es muy significativo sobre lo que está pasando actualmente en el Camino de Santiago. Año tras año, es un cuadro que ha elaborado José María Díaz Bernárdez, todos los años los elabora. Lo he limitado hasta 2019, que es el último año normal en la serie, antes del COVID. Y lo que vemos es que está disminuyendo año tras año, con la excepción del Año Santo, que es un perfil distinto el de peregrino que llega en el Año Santo, y cada vez los peregrinos recorren de media menos kilómetros, o sea que el camino se está achicando en la experiencia de las personas. Lo que antes era una experiencia de largo recorrido, cada vez es de más corto recorrido. Pero hay otro cuadro mucho más claro todavía, que es los lugares de partida. Y como vemos, el nada menos que 53% de peregrinos, incluimos ahí Valencia-Domiño, porque el que llega a Valencia evidentemente cruza el puente y ya está en Galicia, el 53% de peregrinos en el año 2019 solo ha pisado Galicia. Es algo para reflexionar, ¿eh? Y esto está creciendo año tras año. O sea que el Camino de Santiago cada vez se está convirtiendo más en un fenómeno única y exclusivamente gallego. Y también tenemos dos mundos muy contrapuestos, como es el peregrino de corto recorrido y el peregrino de medio o largo recorrido, que son, como veremos, muy diferentes en su perfil. Bien, para tener una idea sobre qué está pasando en estos 100 últimos kilómetros, he estudiado la literatura jacobea de los últimos años, y más concretamente de la última década, porque hay un cambio radical. Cuando digo literatura jacobea, hablo sobre todo de diarios de peregrinos, que sigue siendo un género muy, muy habitual, y también de la novela del Camino de Santiago, porque últimamente la novela está de moda, como sabéis, en el Camino de Santiago, y se están escribiendo muchas cosas. Bien, vemos un cambio radical en lo que escribían los peregrinos hasta más o menos el cambio de milenio y actualmente. Actualmente prácticamente no hay ninguna obra. Cuando se habla del Camino francés, también el portugués está empezando a aparecer, pero sobre todo en el Camino francés, bueno, bien, aún falta. Entonces, hay una reacción negativa cuando se llega a Sarria y se comentan distintos aspectos de la experiencia del peregrino que viene de lejos o peregrino veterano que ya ha hecho el camino varias veces, y a partir de Sarria hace una serie de comentarios. He intentado, de alguna manera, seleccionar una serie de ideas que aparecen en estos textos, ¿no? Masificación, la primera y más clara. Dos mundos, dos formas distintas de entender el camino, la peregrinación, entre los de largo recorrido y corto recorrido, la sensación de maltrato que tienen algunos peregrinos de largo recorrido al llegar a esta zona problemática, la imagen de mercantilización creciente, no es algo de golpe, es progresivo, pero evidentemente a medida que uno se acerca a la meta, más comercio, más bares, no hay prácticamente 2 kilómetros, 3 kilómetros sin servicios, etcétera, etcétera. El concepto de parque temático, una idea ya un poco más elaborada, que bueno, a medida que uno se acerca a la meta parece que todo está, pues que es como un escenario de cartón piedra, con todos los tópicos y los recursos dirigidos a los peregrinos. La crisis de la hospitalidad tradicional, bien, en los últimos tramos del Camino de Santiago, en las últimas etapas, prácticamente no hay ningún albergue tradicional. ¿Por qué será? Bueno, porque hay una red pública que ocupa mucho espacio, pero también porque es casi inviable realizar este tipo de hospitalidad en tramos masificados o con mucha presencia de peregrinos, salvo, contadas excepciones, una congregación de Estados Unidos que tiene un albergue en Ligonde, y en el tramo de Santiago a Fisterra, que hay también un albergue de donativo. Bien, crisis de la hospitalidad tradicional, por lo tanto, reacciones como la frustración o la huida, minoritarias por ahora, también otros reaccionan con humor a este problema, y en suma, la construcción de una imagen negativa, que esto es lo que nos debería de preocupar, porque esto no ocurría hace 20 años, o hace 15, incluso hace 10, y ahora está empezando a ver una imagen negativa de los últimos tramos del camino. Ay, me estás estresando, mi amor, como dicen los cubanos. La búsqueda de responsables, algunos llegan a esta última fase de decir, ¿y por qué está pasando esto? ¿Quiénes son los culpables? Bueno, algunos apuntan al tema de la Compostela, ya lo hemos visto, etcétera. Entonces, ahora me voy a limitar de los textos que he analizado, que son unos 30, como he dicho, novela, sobre todo, y diarios, también algún ensayo, algún artículo. No me he metido en las redes sociales, porque si lo hubiera hecho sería algo interminable por ahora. No es más que un estudio parcial.
Entonces, una serie de textos significativos de obras, todas, como verán, en las fechas muy recientes, de gente que ha hecho el camino y que ha escrito sobre su experiencia. Lo que es la literatura clásica de peregrinación, casi todos son diarios y novelas, como digo. Bueno, no es necesario, se lee bien, ¿verdad? Se ve bien. Bueno, las palabras son bastante gruesas de lo que está ocurriendo y que perciben algunos peregrinos, sobre todo veteranos, como es el caso de Mario Clavel, que ha hecho el camino en varias ocasiones, y la última vez hace poco, en 2019, y está también estableciendo una comparación entre sus experiencias previas y la actual. Bien, los 100 últimos kilómetros, su problemática, la masa, emplea calificativos simpáticos, época pancista, habla del low cost, que todos sabemos también lo que está afectando al camino, alucinógeno, bueno, en fin, calificativos propios. Silvina Potenza, que es una novelista argentina que curiosamente ha escrito una novela del Camino de Santiago muy bien hecha, por cierto, con un argumento que engancha, muy interesante, y sin embargo no ha hecho nunca el camino. Yo cuando la entrevisté le decía, pero es impresionante, no has hecho el camino y has escrito una novela del camino. Bueno, en fin, la literatura es así, ¿no? Se documentó por otras fuentes. Y bueno, un personaje en el camino le dicen esto, cuando está haciendo el camino, pues alguien que está chateando con él por las redes sociales y le comenta, bien, pues los que caminan por la Compostela, en fin, ahí está otra vez la problemática actual de la obsesión por el documento, por la Compostela, los 100 últimos kilómetros, etcétera, la masificación, etcétera. Por supuesto que uno se puede abstraer de toda esta fenomenología, toda esta problemática y centrarse en su propia experiencia, en sí mismo, vivirla intensamente y salir airoso del reto, pero en general causa desasosiego entre las personas que vienen de lejos. Y hago un brevísimo paréntesis. Hoy en día esta cuantificación, estas proporciones estadísticas que tratamos en los cuadros, la mayor parte de la gente que hace el camino de corto recorrido somos los españoles y también algunos europeos. Pero la gente que viene de lejos no hace camino de corto recorrido en su mayoría, porque no tiene sentido, ¿verdad?, venir de América, ni venir de Corea o Japón, o venir de Canadá, Estados Unidos, de tantos países que procede la gente hoy en día, de Sudáfrica, para estar 5 días, ¿no?, en el camino. Sería como ir a ver el Museo del Louvre, ir corriendo a ver la Mona Lisa y dice, ya he visto el Museo del Louvre, y me he hecho un selfie, por supuesto, delante de ella. No, el que viene de lejos y se gasta su dinero, porque cuesta dinero venir a España, a pagar los aviones, etcétera, y los alojamientos y el transporte de maletas, si uno recurre a ellos, no viene para 5 días. Entonces, digo una cosa que me gusta mucho decirla en los encuentros jacobeos, y es que gracias a vosotros, a las asociaciones extranjeras y a los peregrinos extranjeros, el camino está manteniendo sus valores tradicionales. Si el camino solo fuera utilizado por los españoles, ya nos lo habríamos cargado hace tiempo, porque lo tenemos tan cerca que no lo valoramos, así de claro. Vamos a seguir y ya vamos acabando. Gracias. Rubén Alonso, que es un peregrino muy simpático, falta mucho para las dos, que les hemos comprado tiempo a los anteriores ponentes, hicimos negociaciones. Habla de los farsagrinos, que viene siendo pues, una palabra inventada equiparable a los turigrinos, y como veis, bueno, con mucha gracia explica bueno, esto de los albornoces, etcétera. Y otra 3 libros sobre el camino y hace un comentario similar a lo que ocurre en estos 100 últimos kilómetros. No sé si os da tiempo a leerlo. Bueno, pues es la última pantalla ya. Paco Nadal, que en su día escribió un artículo que fue muy recorrido, muy...
Ahora, don José María Rodríguez Montañés. Adelante. Nada, pues nada, buenas tardes. Y como esto ya va cuesta abajo, va a ir muy rápido. Yo no sé si... cuando pueda... Ah, sí, que cargue. Vale. A ver, yo un poco el título de la comunicación, que la van a poder ver en el texto, en realidad hay que leerlo, si quieren lo harán, es un guiño a Oscar Wilde y a esa famosa comedia de la importancia de llamarse Ernesto, y con esa doble acepción, ¿no? Esa fonética, ¿no? de Ernesto, entre nombre propio y serio. Pero en realidad, muy rápidamente, lo que yo quiero hacer es una vindicación, no reivindicación, sino vindicación del camino francés, porque es verdad que estamos hablando de los caminos, y hacemos bien en hacerlo, dejando bien claro desde el primer momento que el soberano a la hora de realizar su peregrinación es el peregrino, y que el peregrino va esencialmente por donde puede y por donde quiere. Y a veces si puede ir por donde quiere, pues estupendo, ¿no? Pero que al final el camino, lo que durante muchos años se llamó el camino y que ahora mismo definimos como camino francés, yo lo que abogo es porque es un nombre propio, definidor y, fijaos, hasta cierto punto delimitador, en un proceso que dura más de 200 años. Es decir, ahora mismo cometemos, los historiadores, los primeros, cometemos algunos errores, que es extrapolar a criterios actuales fenómenos históricos, y sobre todo derrapamos cuando esos fenómenos tienen que ver no tanto con lo material, sino con lo material como resultado de lo inmaterial, es decir, de la voluntad o incluso de las costumbres de los peregrinos. Hay dos factores que son esencialmente distintos, que son el tiempo y el espacio. Es decir, que el peregrino del siglo XII vivía en un tiempo y en un espacio distinto. Lo que hacía se adaptaba a ese tiempo y a ese espacio. Si nosotros pretendemos hoy, incluso como historiadores, insisto, la primera crítica es autocrítica, ¿no? Pretendemos analizar el camino como fenómeno cultural, histórico por supuesto, pero como fenómeno cultural vivo, con esos parámetros. No podemos tener los parámetros medievales, puesto que somos contemporáneos, pero si lo hacemos con los contemporáneos vamos, sin duda, a obtener un resultado erróneo. Y muy rápidamente. Ese proceso que, insisto, desde la segunda década del siglo XI hasta mediados del siglo XIII, es un fenómeno de consolidación del camino como elemento físico y, además, insisto, con nombre propio, hasta el punto de que esas denominaciones que encontramos en la documentación de Iter Santi Jacobi o Camino Francorum aparecen como delimitaciones en documentos notariales de lindes de terreno, es decir, algo que no tiene nada que ver con la peregrinación en sí, pero que el camino, a la hora de llamar a un camino y de delimitar en un documento notarial y sin plano una finca, por ejemplo, objeto de litigio, se le llama camino francés o camino de los peregrinos, es decir, hay varias denominaciones. Haciendo un salto, digamos, al momento actual, yo creo que es momento de plantearse o de replantearse o de seguir planteándose qué es lo que hace que un camino histórico, se convierta en una ruta jacobea. Y ahí, básicamente, yo la mejor definición es la de un compañero de la fraternidad de la FIX, que en realidad está recogida en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que básicamente centra en tres los criterios, que tienen que ser, evidentemente, criterios objetivos, que hacen que una ruta sea una ruta jacobea, es decir, un camino de Santiago, que son, el primero, que la ruta discurra en lo fundamental por caminos históricos. Y lo fundamental, lógicamente, hay que tener en cuenta lo que ha ocurrido en el territorio y en las infraestructuras de ese territorio. Sobre todo, digamos, lo más dramático ha sido en el siglo pasado, y sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, con las líneas férreas, la modernización de la red de carreteras y, sobre todo, lo que laminó gran parte de los caminos históricos, incluso algunos despoblados, que fue las concentraciones parcelarias. De una manera desigual en lo que es el conjunto del camino, pero sobre todo en las zonas llanas de Castilla, las zonas de regadío, ¿no? El segundo criterio objetivo sería que que podríamos avalar el uso de ese camino por peregrinos específicamente con destino a Compostela, consolidado en el tiempo y actualmente verificable sobre el terreno. Y la tercera, que formara parte de un itinerario de largo recorrido, que aquí enlazo con lo que decía Antón. El camino,
es una unidad que parte de la casa del peregrino o del punto de encuentro con otros peregrinos y que sabemos si hay algo. Lo único que estamos seguros es que acaba en Santiago, en la tumba del apóstol. Bueno, de hecho en la catedral, pues los restos apostólicos no, que esa es otra historia, ¿no? Esa es la única certitud que tenemos. ¿Que por dónde llegaban? Pues por donde podían, por donde querían y por donde les dejaban, ¿no? En algunos casos. Esa certitud y ese nombre propio lo podemos avalar con documentación, por supuesto desde la época medieval, pero sobre todo lo interesante es la documentación gráfica, que empezamos a encontrarla en el siglo XVI, pero sobre todo a partir del siglo XVII, el siglo XVIII y hasta el siglo XIX y diría que el XX. Voy a hacer un salto muy rápido. Me he centrado en una zona que es la que mejor conozco, que es la zona de Palentina, de la Tierra de Campos y el entorno de Carrión de los Condes, porque tenemos documentación además muy variada. Alguna, por ejemplo, gráfica, procedente que está en la Chancillería de Valladolid, procedente de juicios. Ahora pues te va el notario con la cámara digital, pero entonces lo que le encargaba era a un pintor, dice, oye, márcame aquí cuál es el objeto de litigio. Dentro de las procesales estaría, del procedimiento procesal estaría, y de información, estaría este tipo de documentación. Ahí hay alguna del siglo XVIII. Luego hay otros documentos que son interesantísimos, que son las minutas para la realización del primer mapa topográfico nacional, porque están hechas a escala 95.000 y nos da una radiografía aproximada de cómo eran los caminos antes, sobre todo de las parcelarias, con un trabajo de documentación a nivel toponímico muy interesante, que incluso siempre en esa zona de Palencia que les decía, aparece reflejada en los mapas ya de la parcelaria, en la que digamos, se documenta incluso a nivel urbano y rural, estoy hablando, la destrucción o la desaparición de algunos de los caminos. Bueno, el resultado, digamos, y algo que es muy interesante, como también señalaba Antón, está por hacer, es el proceso de recuperación contemporáneo moderno del camino, que es muy curioso porque es un proceso que se inicia, yo creo que un poco antes de lo que se ha dicho, es un proceso de recuperación primero intelectual, o académico, en cierto modo académico, pero que su origen yo lo sitúo, yo creo que hay que situarlo a finales del siglo XIX, cuando se empieza a considerar el camino no solo como un fenómeno piadoso, sino como un fenómeno histórico y cultural. Y sobre todo en Francia hay algunos textos que ahora mismo, gracias a estas nuevas tecnologías, son accesibles a través de Internet y que es muy curioso leer, porque hay muchas veces que son los propios párrocos, ¿no?, los que se dan cuenta, o ciertos párrocos, que han hecho la peregrinación con su parroquia a Compostela, pero el tratamiento que le dan en el texto que escriben empieza a abrazar ese método científico absolutamente indispensable hoy en día. Bueno, todo ese largo proceso que arranca probablemente en Francia, que tiene luego un primer destello en Navarra, en Estella, nunca mejor dicho, parte para mí tiene una obra que es fundamental, que es la de Vázquez de Parga, La Carrayoría, que todos conocen, que eso sigue siendo la Biblia del Camino y lo seguirá siendo. En la que también se incorpora una cartografía, no voy a volver a sacar el tema, pero una cartografía que es la que tienen en la parte superior, una cartografía evidentemente a una escala que no nos da detalle, de las cuales se nutren otras cartografías como la de Baliña, y hay algo que me parece que no lo he traído, pero que es muy interesante también y que hay que reivindicar, que es la que realiza Jean Passigny para el Ministerio de Obras Públicas de entonces. Creo que es del año 87, les hablo de memoria. Y es muy interesante porque esa es la documentación de base de lo que van a ser luego las delimitaciones del trazado del camino, sobre todo del camino francés en este momento, que van a llevar a cabo las comunidades autónomas. Con una virtud, y es que donde sabe que hay caminos históricos, lo que propone es su recuperación, cosa que luego en la delimitación, bueno, intervienen, como incluso en la propia conformación del camino francés como itinerario, otros criterios que no son solo los del peregrino, y que son sociales, económicos, políticos. El caso de Estella es un caso palmario, ¿no?, que se lo pregunten a los monjes de Zarapuz, ¿no?, los de San Juan de la Peña, que de repente les quitaron el camino porque tenía que pasar por Estella. Y hay un ejemplo que también me parece muy paradigmático, que es Boadilla del Camino. Les digo porque nos resume todas las partes del proceso. En Boadilla, un análisis histórico, tampoco me he dedicado yo meses a esto, ¿no?, pero somero, nos hace ser capaces de determinar cuál era la traza, es decir, por dónde venían los peregrinos desde Itero de la Vega. Sabemos, y además que no era por donde van ahora, y que llegaban a una iglesia de Santiago y donde había un hospital del siglo XVI dedicado a los peregrinos. Bueno, hay un segundo proceso y es que ese camino se abandona antes de las parcelarias, se abandona.
Las parcelarias lo que hacen es que reordenan ese mapa, con lo cual nos llevan a... llegan hasta el casco urbano de Boadilla por un punto que es donde la fuente está romana, que llaman que es medieval. Y en ese momento, es cuando estamos hablando de los años finales de los 80, el alcalde de entonces dice algo así como: a mí no me llenáis el pueblo de mochileros y a mí no me metéis el camino por el pueblo. Y consigue convencer, a saber con qué argumentos, eso casi no quiero ni saberlo, que el camino bordee por el norte el casco urbano, que es esa línea roja que no sé si consiguen ver arriba, y que no entren por el pueblo, que no pasen por la iglesia, que no pasen por el Río de Justicia, que no pasen por los hospitales documentados que tenemos. Y lo consigue hasta tal punto que eso es la línea, la delimitación del BIC. Es decir, que el bien de interés cultural Camino de Santiago es la línea roja que proponía aquel alcalde que no quería que se llenase de peregrinos. Es decir, se ha dicho lo cual, esa protección que otorga el BIC no es perfecta. Sabemos que no es perfecta, tenemos ahí un caso. Pero, ojo, es la que tenemos. Y es el argumento de protección del elemento material más inmediato, que es el propio camino físico, al que tenemos que acogernos para poder defenderlo. Eso, insisto, aunque sepamos las imperfecciones, nos obliga, aplicando un método riguroso, a que yo pocos pelos tengo que se me ericen, pero que los que tengo se me erizan al ver, por ejemplo, he traído un ejemplo que es el de la comunidad en la que yo nací, de Castilla y León. Es decir, llenar el mapa de caminos es banalizar el Camino de Santiago. Es algo que ya se ha dicho y que ha dicho además Rafael antes. O sea, lo que ahora mismo está en riesgo son los valores de la peregrinación. Ojo, esos valores, más los peregrinos y otro tipo de criterios, fueron los que hicieron que los peregrinos fueran los artífices del primer camino y el más importante de los caminos, que es el Camino de Santiago. Y con esta imagen simplemente termino. Eso lleva también a situaciones que rozan un poco el absurdo, y es que lo que llamamos la garra de flechas, esto es en la salida de León, en una calle que se llama la calle de Con esto finalizamos. Gracias por la atención y gracias a los ponentes.